voy a ir dando ingreso a las personas. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, Maritza. Buenos días, Gabriela, Daniela Rodríguez, Alejandra. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos hoy con nosotros en este evento que organiza Escuela de Privacidad. Espero que estén muy bien. Cuéntenos en el chat desde dónde se conectan. Buenos días a Claudia Sánchez también que se une a esta hora. ¿Cómo están? Escríbanos por el chat desde donde nos acompañan. Les vamos a recomendar que por favor a lo largo de esta charla mantengan sus micrófonos silenciados para evitar el sonido de retorno. Hola, mira Alejandra, nos acompaña desde Cancún. ¿Cómo estás, Alejandra? Un gusto que estés con nosotros el día de hoy. Que sí, saludos para Heidi. Heidi ya nos acompaña en unos momentos. Saludo con mucho gusto a Alejandra, que es casi fan oficial. Ah, qué bien, mira eso, mira Gabriela desde Buenos Aires. Un gusto tenerlos a todos por acá. Mira, Claudia también está desde México, nos acompaña. Bueno, mucha gente de México, qué bien esto. Bueno, recordarles a todos que en este momento estamos realizando esta transmisión en vivo en YouTube Live y pues va a quedar grabada en nuestro canal para futuras consultas por parte de ustedes. También les queremos decir que nos acompañan hasta el final de esta charla porque vamos a contarles sobre unos beneficios que el ciclo de charlas Hablemos de Protección de Datos Personales y Privacidad que organiza Escuela de Privacidad tiene para ustedes. Entonces también pues acompáñenos hasta el final. También les queríamos decir que si tienen dudas pueden irlas escribiendo en el chat y a medida que se va desarrollando pues esta charla vamos a irlas respondiendo y bueno, no sé, vamos a ver desde otro lado nos acompañan, cuéntenos. También les recordamos que Escuela de Privacidad está desde Colombia, en Bogotá, tiene su sede principal. Bueno, un saludo para Elendira, Yesenia Romero, que también nos acompaña hoy, Ariadna Cortés, que también se está uniendo, María Angélica también. ¿Cómo están hoy? Les vamos a pedir que por favor mantengan sus micrófonos silenciados y así evitamos el retorno. Muy buenos días, Marisa, ¿cómo estás?
Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muchas gracias a Escuela de Privacidad por la invitación. Eh, Seguro va a ser una charla muy interesante. Así que muchas gracias. Vale, Juan, gracias. Bueno, yo creo que vamos a dar 2 minuticos más para que terminen de conectarse las personas y damos inicio. Bueno, tenemos a Carol Quiroz, Catherine Gómez, ¿cómo están? Cuéntenos desde dónde se conectan. Tenemos gente de México, desde Argentina, en Colombia. Por favor, tengan silenciados sus micrófonos para evitar el retorno. Bueno. Bueno, ahora sí, oficialmente, muy buenos días para todos. Mi nombre es Laura Norate y yo seré la moderadora en este ciclo de charlas organizado por Escuela de Privacidad. Damos las gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros. Para nosotros es un gusto estar con ustedes en estas charlas denominadas Análisis de la sentencia Trump versus Facebook Irlanda, perspectivas europeas e implicaciones para Colombia, que hace parte del ciclo de charlas Hablemos de protección de datos personales y privacidad que organiza Escuela de Privacidad. Heidi Balanta, nuestra directora ejecutiva, les va a contar mucho más detalladamente de qué se trata este espacio. Heidi, adelante. Hola Laura, gracias. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar en este ciclo de charlas. Les contamos un poco, son 6 charlas que arrancamos hoy 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Este ciclo de charlas tiene como propósito poderles, digamos, que sea un espacio académico donde podamos intercambiar esas opiniones, dudas, reflexiones que existe en torno al tema de privacidad y protección de datos personales. Entonces, los invitamos a que puedan quedarse toda esta charla, está muy interesante, hay unos invitados súper expertos y con una experiencia impresionante en este tema, y bueno, que nos escuchen al final y que se puedan también unir al resto de charlas que vamos a estar haciendo en el transcurso de estos 3 meses. Bueno, así es, Heidi. Damos inicio a esta charla. Les queremos recordar la metodología que les decíamos al inicio. Esta metodología es de preguntas-respuestas. Es una charla sencilla y muy amena con nuestros invitados. Y la idea es que pues cada uno de ellos vaya respondiendo las preguntas. También las preguntas que ustedes se les vayan generando nos las van dejando en el chat y nosotros con mucho gusto las transmitiremos a nuestros panelistas. Y bueno, entonces ahora sí, damos inicio. Tengo el gusto de presentarles a nuestros panelistas Héctor y Ángela María Noguera. Ángela María es abogada y economista de la Universidad de los Andes, con LLM de Derecho de los Negocios Internacionales en la Universidad de Tilburg y cuenta con especialización en Derecho de la Competencia Europeo y Español, cursada en el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Actualmente Ángela María trabaja como counsel de Vanegas Morales y Consultores
y hace parte del comité directivo de la Asociación Colombiana de Datos y Privacidad, ADAPI. Héctor, por su parte, es licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana, con diplomado en Derecho Corporativo por la misma universidad, máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Ha sido delegado de Protección de Datos en el Ministerio de Defensa español, coautor de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, comentada y editada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI de México, miembro de varias asociaciones dedicadas a la protección de datos y la privacidad en México y España, y actualmente es socio y director del área de protección de datos personales y privacidad en BGB Abogados en Madrid. Bueno, recordarles que las redes sociales de nuestros panelistas en Twitter los pueden encontrar como Héctor Guzmán, @Héctor Guzmán MX, y Ángela María Noguera en Twitter como AMN Guera, y en LinkedIn pueden encontrarlos pues por sus nombres, Héctor Guzmán Rodríguez y Ángela María Noguera. Entonces, bueno, vamos ahora sí a entrar en materia. Recordarles que el tema de hoy es el asunto C-311-2018, Comisaría de Protección de Datos versus Facebook Irlanda y Maximilian Schrems. Y en este momento nos gustaría poner en contexto al público de qué se trata esta sentencia. Héctor, si pudieras darnos unos antecedentes de este caso que pues ya ha proferido sentencia el Tribunal de Justicia Europeo. Entonces, Héctor, adelante, te escuchamos. Muchas gracias a Escuela de Privacidad, a Heidi, a Laura. Un gustazo además estar compartiendo espacio con Ángela. Creo que yo iniciaría esta charla de manera muy rápida y sucinta comentando cero y van dos veces que la justicia europea anula un mecanismo establecido por la Comisión Europea dentro de lo que previamente era la Directiva 95 que regulaba los principios de protección de datos personales. Y que al principio lo conocíamos como Puerto Seguro o Safe Harbor, y posteriormente la Comisión vuelve a emitir, después de que el Tribunal de Justicia anula el marco de Safe Harbor, anula ahora recientemente el marco de Privacy Shield o escudo de la privacidad, que venía a sustituir precisamente a Safe Harbor como instrumento que permitía realizar transferencias internacionales desde responsables o encargados establecidos en la Unión Europea hacia empresas ubicadas en los Estados Unidos. Creo que es muy importante destacar que, a diferencia de otras decisiones de adecuación emitidas por la Comisión Europea que se refieren a países en su conjunto, las dificultades propias de Estados Unidos, de su sistema jurídico y de lo que finalmente ha resultado ser el motivo de anulación de Privacy Shield, estas características específicas de este país hicieron que, para poder darle validez a las transferencias y no sujetarlas a una autorización previa de ninguna autoridad europea antes de que un responsable o encargado pudiera transferir hacia Estados Unidos datos personales, se efectúa una negociación profundísima para que se cree un marco en el cual haya autocertificaciones por parte de empresas americanas para indicar que cuentan con la calidad, con los procedimientos, con el cumplimiento de principios legales que permiten ofrecer un nivel adecuado de protección a los datos que provienen de la Unión Europea. Y entonces se crea una lista de Privacy Shield, las empresas se autoadhieren, se autocertifican y declaran que cumplen y pueden cumplir con los principios de Privacy Shield para ofrecer a los ciudadanos europeos un nivel adecuado de protección equivalente al que existe en Europa. Desgraciadamente, la primera vez en Safe Harbor, Maximilian Schrems no se lo cree y rompe todos los paradigmas establecidos hasta ese momento y solicita que la Comisión irlandesa revise qué es lo que está pasando con la transferencia de datos desde la Unión Europea hacia Facebook
en Estados Unidos. Y dentro de todos los mecanismos establecidos a nivel europeo que terminan con decisiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Safe Harbor se anula en 2015. En 2016, en 2018, después de intensas negociaciones, sale a la luz Privacy Shield. La comisión dice que ha revisado, ahora sí, de verdad, cómo funciona todo, que Estados Unidos ahora sí se va a portar bien, que ahora sí el espionaje va a ser limitado, que ya hablaremos del espionaje, me imagino, y se crea la figura del defensor, del titular de los datos, un ombudsperson que supuestamente le iba a dar bastante posibilidades a los titulares de datos de la Unión Europea a revisar posibles injerencias en el tratamiento de sus datos por parte de autoridades de los Estados Unidos que en ejercicio de competencias de seguridad nacional pudieran llegar a interferir o a requerir conocer datos de personas que están en la Unión Europea, de datos de personas cuyos datos se transfieren desde ese territorio hacia empresas de los Estados Unidos. Maximilian Schrems nuevamente demanda a la Comisión Irlandesa que ordene suspender la transferencia de sus datos que ocurren desde Facebook Irlanda hacia Facebook Inc. En Estados Unidos. Para no hacerles el cuento largo, todo termina en un litigio, en una decisión, nuevamente decisiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante las cuales se ponen en duda la validez de la decisión de la Comisión Europea que regula las cláusulas contractuales tipo, que regulan las transferencias de datos de un responsable hacia un encargado, y casi de rebote en el contexto del litigio, el abogado general y el Tribunal de Justicia deciden que además resulta necesario analizar la validez de la decisión de la comisión que regula el escudo de privacidad, Privacy Shield, para llegar a la conclusión de que la decisión de la comisión que regula las cláusulas contractuales tipo es válida, pero eleva el listón de cumplimiento a un nivel que ahora seguramente comentaremos con Ángela y con ustedes, a un nivel de cumplimiento elevadísimo que hace muy complicado en el día de hoy asegurar que todas las transferencias hacia Estados Unidos y otros países cumplen los requisitos de legalidad, y además llega a la conclusión de que determinadas leyes, órdenes ejecutivas, secciones específicas de la FISA de los Estados Unidos son de tal magnitud, tienen tal injerencia en los derechos de las personas, cuyos datos se transfieren desde la Unión Europea hacia Estados Unidos, que no se garantiza el mismo nivel de protección que existe en la Unión Europea, y por lo tanto es contrario a los principios establecidos en los tratados de la Unión Europea, en el nivel de protección establecido por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, y declara la nulidad de la decisión de la Comisión que le daba vida y el funcionamiento a Privacy Shield, con las consecuencias que, bueno, ahora con Ángela seguramente vamos a comentar. Claro que sí, Héctor. Bueno, esto la verdad es un gran abrebocas que nos da bastante detallado, y con estos insumos pues pasamos a hacerle ahora la pregunta a Ángela María. Ángela María, bienvenida, y cuéntanos sobre qué aspectos puntuales se pronunció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el presente caso. Si tienes algunos puntos bien claves que le quieras compartir a nuestros participantes, cuéntanos. Bueno, gracias Laura, y muchas gracias a Heidi y a Laura de la Escuela de Privacidad por esta invitación, y también a Héctor, súper ultra experto en temas de datos personales y en temas de datos personales europeos, con quien tengo el honor de compartir hoy esta charla. Entonces, bueno, para seguir con lo que Héctor nos venía contando de todos estos antecedentes, yo creo que puntualizo en un par de temas que yo creo que son pues súper claves para entender la decisión, más allá pues de las numerosas páginas que tiene la decisión del tribunal. Son, digamos, puntualmente, yo me enfocaría en varias cosas. Lo primero, en decir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea definió que las cláusulas estándares contractuales siguen siendo válidas
esas digamos que no se anularon, pero el escudo de privacidad como tal, ese sí quedó anulado desde el momento en que salió la decisión, que fue hace un poco más de un mes, a finales de julio salió la decisión, y desde ese día, desde ese minuto, ya quedó anulado el escudo de privacidad, es decir, esa, digamos, herramienta para la transferencia de datos personales desde la Unión Europea hacia Estados Unidos, que como decía Héctor, es una autocertificación que las empresas han hecho y hay hay numerosas empresas que tenían pues esa certificación. Desde el momento en que salió la decisión, ese mecanismo ya quedó invalidado, es nulo y es ilegal, digamos, ampararse en el escudo de privacidad para hacer las transferencias desde la Unión Europea hacia Estados Unidos. Eso, digamos, como es lo más importante. Lo siguiente, entonces, el tribunal en su decisión analiza, y esto acompañado también, digamos, cabe decirlo, por no digo interpretación, pero sí como explicación que ha dado el Consejo de Protección de Datos Europeo, el Data Protection Board de la Unión Europea, que sacó unos días más tarde como unas explicaciones de qué es un poco de lo que estamos hablando, porque pues esto es una decisión no solo compleja, sino muy trascendental. Entonces, para decir, bueno, los otros mecanismos que existen, hay varios mecanismos que existen en la Unión Europea para poder transferir datos a otros países. Entonces, ¿qué sí está, qué más dijo el tribunal al respecto? Dijo, las cláusulas estándares contractuales sí siguen siendo válidas, y a través de ese mecanismo sí se puede seguir transfiriendo, y también se pueden hacer transferencias de la Unión Europea a Estados Unidos usando las prácticas corporativas estándares también, las buenas prácticas corporativas por ejemplo, el consentimiento explícito de los titulares y otros mecanismos. Pero yo creo que lo más importante aquí de la decisión del tribunal, más allá de qué mecanismo se puede usar o no, y yo creo que eso vamos a seguir hablando ahorita con Héctor, es que lo que definió el tribunal en este caso es otra vez, ahí sí, repitiendo lo que pasó hace unos años con el Safe Harbor, es otra vez arroz. O sea, no es, reiteramos, o pues una vez más nos damos cuenta, dice el tribunal, que Estados Unidos no tiene unos estándares de protección de datos equiparables a los de la Unión Europea. Entonces, esto no solamente para anular ese privacy shield, ese escudo de privacidad que había, sino en general. Es decir, empresas del mundo entiendan que para la Unión Europea el estándar de protección de datos de Estados Unidos no es un estándar adecuado. Entonces, si usted va a usar lo que quiera usar, cualquiera de los mecanismos de transferencia de información, tenga siempre presente eso, que no hay una equivalencia entre el derecho de protección de datos de los Estados Unidos con el derecho de protección de datos de la Unión Europea, por lo cual, y yo creo que ahondaremos en eso ahorita, Laura, pues hay que tomar medidas adicionales más allá de la que los mecanismos, digamos, como puros pues no puros y simples, pero sí como listados en el reglamento de protección de datos, en el GDPR, están mencionados. Acá hay un tema, digamos, como de fondo, que es, nos volvimos a dar cuenta que los Estados Unidos tiene unas prácticas que no son acordes con las prácticas de protección de datos de la Unión Europea, básicamente por los temas pues, seguimiento amparados, digamos, en la seguridad que tienen los Estados Unidos, que es vigilar las comunicaciones, hacer como toda esa como ultravigilancia sobre los datos que se transfieren a su país. Yo creo que dejo así para que sigamos ampliando en el debate, alimentados por tus preguntas, Laura. Bueno, claro que sí. Y sí, en ese sentido, lo que nos comentabas, a eso va la siguiente pregunta dirigida a Héctor, y es, bueno, pues ahora, ¿qué alternativas tienen las organizaciones que se ven afectadas por la decisión que tomó el tribunal? O sea, en ese sentido, Héctor, en tu experiencia, ¿qué alternativas van a tener estas empresas? A ver, definitivamente la decisión del tribunal supone un cambio, un palo legal muy, muy grande para las empresas, pues conforme
al régimen de la directiva anterior, pero especialmente conforme al reglamento vigente, todo lo que ocurre alrededor de las transferencias internacionales, es decir, las comunicaciones de datos desde la Unión Europea hacia terceros países, que no cuentan con una decisión de adecuación, tienen que pasar entonces por distintas etapas para poder realizarse de manera legal, es decir, de acuerdo al reglamento, o se realizan dentro de un marco de garantías suficientes que regula el propio reglamento con una lista bastante grande de alternativas, o de manera excepcional, como ya lo veremos también, existen situaciones específicas previstas en el artículo 49 que permiten realizar de manera no periódica determinadas transferencias en situaciones excepcionales, ¿sí? Entonces, sí hay alternativas. La primera de ellas siguen siendo las cláusulas contractuales tipo, las cuales, por cierto, no han sido actualizadas por la Comisión a pesar de que el reglamento ya tiene bastante tiempo que se publicó, y seguimos esperando todavía que nos manden unas cláusulas contractuales tipo actualizadas, porque las que están vigentes ni siquiera se pueden modificar según la letra de la propia decisión, y todavía se realizan conforme a lo que establecía la directiva. Entonces es una cosa bastante sui generis. Estas cláusulas siguen estando vigentes. La sentencia Schrems II sí tocó y analizó la validez de estas cláusulas, y quedaron ahí vigentes, pero no podemos pasar por alto algo que es muy importante, que son las garantías necesarias que se deben de ofrecer para garantizar que el país de destino al cual se van a enviar los datos bajo estas cláusulas debe de ofrecer los niveles de seguridad, de protección a los datos personales que permitan asegurar que no habrá, entre otras cosas, injerencias o acceso por parte de autoridades del estado destino hacia esos datos, que es realmente la base de todo lo que tenemos ahora de problema con Privacy Shield. La sentencia, y esto siendo el foro que tenemos, hablemos un poquito claro al respecto, la sentencia viene a decir lo que ya se decía antes: Estados Unidos espía, ¿ok? Pero vamos a ver, Estados Unidos no es el único país que espía, ¿sí? Y la Unión Europea también espía. Lo que pasa es que tampoco lo van a decir en su propia sentencia, ¿sí? Y hay otros países que de una manera específica y de otra manera no tan específica podemos decir que también pueden tener acceso a estos datos personales. Entonces, el Tribunal de Justicia nos viene a decir: si vas a utilizar cláusulas contractuales tipo, tendrás que asegurarte, ¿sí?, previamente al envío de los datos, el responsable y el destinatario de los datos tendrán que asegurarse que el país de destino ofrece de verdad protección a estos datos. Y si el destinatario de los datos no puede garantizar que los datos van a estar ahí, van a estar seguros en ese país de destino, tendrá que comunicarlo al exportador de los datos para que suspenda la transferencia de los datos, y en su caso para que el contrato termine, el contrato que origina esa transferencia de datos. Entonces, pareciera que no, pero no solamente para Estados Unidos, sino también para países como Colombia o cualquier otro de México, distinto a Uruguay y Argentina, nos han subido el listón de tal manera que todos vamos a tener que revisar la legalidad y las garantías que los destinatarios de los datos de Colombia, México, Perú, Chile, vamos a ofrecer a la hora de recibir datos de la Unión Europea cuando utilicemos las cláusulas contractuales tipo. ¿Vamos a poder seguir utilizando las cláusulas corporativas vinculantes? También, ahí están vigentes, sí es posible, pero ¿cuántas organizaciones realmente tienen cláusulas corporativas vinculantes a día de hoy? Todo el mundo en la Unión Europea sabe que toma años que una autoridad de control te autorice unas cláusulas, reglas corporativas vinculantes. Entonces, son pocas y son muy contadas las organizaciones que las tienen. Certificaciones, todavía no están aprobadas las certificaciones europeas. Sellos de confianza, todavía no están aprobados. Entonces, en esencia, estamos y tenemos que utilizar las cláusulas contractuales tipo, ¿sí? Y de manera excepcional, pero ya también lo veremos porque forma parte de nuestras preguntas, está el artículo 49, que tendremos que agarrar con muchas pinzas, con mucho cuidado, porque no es barra libre ese artículo 49. Bueno, muchas gracias, Héctor. Sí, en definitiva, y vamos a
a tratarlo más adelante. Pero acá tenemos una pregunta de Rafael que se conecta con nosotros y yo creo que podría enfocar a cualquiera de ustedes dos, y es: ¿creen que a nivel Colombia la SIC se pronunciará al respecto y pondrá la cuerda floja, entre comillas, a Estados Unidos como país con niveles adecuados de protección y modificará la circular correspondiente? O para mantener relaciones comerciales y evitar complicaciones se mantendrá al margen? Recordarle a nuestros participantes que la SIC es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad en Colombia encargada de la protección de datos. Entonces, no sé si quisiera responder esto Ángela María o Héctor también se anima. Pues si quieren yo me aventuro, Héctor, dado que es una pregunta específica para Colombia, hay Para un Colombia. poquito de contexto para quienes no lo tengan presente. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene también una lista de países que considera que son adecuados para la transferencia internacional de datos personales. Entre ellos está Estados Unidos como país adecuado, y hay un poco digamos, de chisme, es que pues poner a Estados Unidos en la lista requirió bastante discusión, digamos que no era tan claro ponerlo en la lista o no, finalmente lo pusieron, y ahí está. Y otra de las, digamos, estándares que tiene esa circular donde la superintendencia dice cuáles son los países adecuados para la transferencia de datos personales, dice todos los que la Unión Europea considere adecuados. Pero pues ahora digamos que considera que Estados Unidos no es adecuado. Entonces yo creo que la pregunta es muy pertinente para decir, bueno, si este ya no es adecuado, entonces hay que sacarlo, o de todas maneras, entonces ahí pues la superintendencia tiene listados igual otros más que los de la Unión Europea, entonces pues si va a ser parte de esos otros más. Yo creo que esta es la pregunta del millón, un poco para no solo pues para Colombia, sino para todos otros muchos países, y es pues qué hacer cuando la Unión Europea finalmente es como un faro del estándar que se sigue, o por lo menos en muchos países de los nuestros en Latinoamérica, el estándar que seguimos es el de la Unión Europea. Entonces, si la Unión Europea pues salta con una alarma de decir, oiga, es que Estados Unidos claramente no es un país seguro, pues ahora qué hacer. Yo sí creo que se va a tener que dar la discusión y se debe estar seguramente dando al interior de la superintendencia de qué hacer con ello, porque pues no es tan claro. Yo pensaría, digamos, personalmente, y aquí me aventuro pues con una bola de cristal, uno, y dos, debo hacer el disclaimer que esto es a título personal y no a título de ADAPRI, pero yo me aventuraría a decir que es posible que la superintendencia siga manteniendo a Estados Unidos como uno de los países a los que se puede transferir los datos personales, pues por temas, digamos, comerciales, también por temas pues de ciertas garantías que obviamente sí representa, sí tiene Estados Unidos, pero pues probablemente pueda, por ejemplo, sacar unas guías sobre transferencia internacional de datos, y un poco como en espejo de lo que ha dicho el tribunal, que es en últimas lo que está diciendo el tribunal, es la carga de saber si la transferencia se hace o no, la tienen las empresas. Es una carga de accountability o de responsabilidad demostrada, que es que usted tiene que, el responsable del cuidar los datos no es una lista de países que tenga haya dicho una autoridad, pues el responsable de cuidar los datos es usted, el que los va a exportar y el que los va a importar es el que tiene, pues como si a usted es que es como transportar un nido con huevitos de unos pájaros. Pues sí, puede que digan que el transporte en avión de los nidos de pájaros está permitido, pero pues quien tiene la carga de cuidar ese nido, pues es quien lo va a transportar, quien lo va a recibir, quien lo va a enviar, teniendo en cuenta cuáles son los tipos de datos que se están enviando, a través de qué medios se están enviando, para qué se está haciendo esa transferencia. Es decir, por ejemplo, y es el tema, yo creo que está, no sé si más abajo en otra pregunta o en esta misma, que es pues los temas de cloud. O sea, voy a mandar los datos a Estados Unidos, ¿para qué? Para que los almacenen, para que los procesen, para que los cambien. Y yo creo que en eso
también nosotros como colombianos, y digamos que a eso como que quiero apuntar es, independientemente de lo que diga la superintendencia, la empresa responsable de los datos personales de los titulares, o sea, quien está, digamos, como custodiándolos o haciendo el tratamiento, pues tiene que asegurarse que haya unas medidas específicas y adecuadas para el tipo de datos que va a enviar a un tercer país, sea Estados Unidos o cualquier otro, pero en el caso de Estados Unidos, entonces, por ejemplo, no sé, en cloud, uno decir, no, pues es que mis datos los tiene el cloud de Google o de Amazon o de quien sea que es súper reconocido, pues eso seguramente es muy bueno, es un buen indicador, pero pues no en todos los casos basta y tiene que haber medidas adicionales si, por ejemplo, uno está transfiriendo datos financieros, datos sensibles, datos de salud, pues poner unas otras cosas adicionales, digamos, otras capas de protección para que esos datos queden protegidos y las herramientas existen. Pues como en todo, por ejemplo, Amazon vende pues su paquete de cloud típico, que es el que uno hace clic y compra el cloud, pero también hay manera de negociar unas protecciones adicionales, que yo creo que ahí pues la responsabilidad realmente sí recae en las dos partes, o sea, exportador y importador de datos, bien pues a donde sea que los esté transfiriendo y yo creo que es un poco lo que uno pensaría que va a ser el espíritu de la superintendencia, es decir, pues señores, las responsabilidades recaen en ustedes y esta alarma que nos dio el tribunal de invalidar por segunda vez esa transferencia como automática entre los dos, entre la Unión Europea y los Estados Unidos, pues hay que revisarla, entonces pues la responsabilidad le va a recaer es a los responsables de esas transacciones. Muchísimas gracias, Ángela María, muchísimas gracias a Rafael por su pregunta. Y bueno, yo creo que continuamos con una pregunta para Héctor y esta sería, bueno, esta sentencia solo afecta a los importadores de datos de Estados Unidos que recibían transferencias desde la Unión Europea bajo Privacy Shield o puede afectar a otras empresas en países como Colombia o México. No, definitivamente estamos en un escenario en el cual la sentencia tiene un impacto global. Lo que pasa es que lo estamos viendo poco a poco y hasta dónde nos llega. A nivel personal me ha tocado y lo estamos viendo actualmente con clientes que prestan servicios cloud, software as a service, y que, como muchos de ustedes saben, y la pregunta de Catherine ahí está, no solamente Amazon, sino Microsoft, cualquier otro cloud provider que solamente presta almacenamiento o que nos presta un servicio de infraestructura como servicio, ¿sí? Pero cada vez son más los prestadores de servicios que están en otros países que dependen de esta infraestructura cloud que brindan un prestador como Amazon, ¿no? Por decir uno que nos viene, que es muy famoso, ¿no? Evidentemente hay otros más. Estos prestadores de servicios tienen la peculiaridad de estar ubicados en Estados Unidos y sobre todo América Latina tiene la peculiaridad de hacer contratos con ellos sabiendo que los data centers están en territorio de los Estados Unidos. Algunos prestadores de servicio cloud como Microsoft ya son más inteligentes y ya tienen data centers en Alemania o ya se toman decisiones estratégicas con base en las leyes de privacidad. O sea, es así de sencillo y Microsoft es un ejemplo de ello. Google también es un ejemplo de ello, tomar decisiones estratégicas con base en la regulación de protección de datos personales que existe, ¿no? Entonces, creo que no debemos de ser ingenuos y sí tenemos que aceptar una realidad. Si yo, por ejemplo, soy un prestador de servicios colombiano o mexicano o chileno, peruano, presto un servicio que tengo la fortuna, tengo la suerte de tener clientes europeos, pero sé que tengo que subcontratar servicios, aunque sea de hosting con Amazon, esos datos van a terminar siendo tratados conforme a una definición ampliamente aceptada en América Latina de tratamiento de datos personales, data processing, es incluso almacenamiento de los datos, solamente comunicación y almacenamiento de los datos. El hostear datos ya es un tratamiento de datos. Entonces, este subencargado, que no es otro sino un
gigante de la tecnología que me está prestando un servicio de cloud computing, de hosting. Este subencargado antes estaba adherido a Privacy Shield, pero Privacy Shield ya no existe, ¿sí? Entonces, vamos a tener que renegociar, y en esto estamos un montón de empresas, las que ya se dieron cuenta de cuáles son las implicaciones de esto. Vamos a tener que renegociar con ellos cuáles son ahora las cláusulas que van a regir este subencargo de tratamiento, ¿sí? Obviamente estas empresas ya están haciendo todos los movimientos legales para actualizar sus cláusulas de transferencias cuando implican tratar datos personales que provienen directa o indirectamente de la Unión Europea. Pero en aquellos casos en que veamos que esto no está ocurriendo, tendremos nosotros que presionar al respecto. Si me permiten rápidamente, porque además creo que ya lo había mencionado Ángela, les quisiera compartir rápidamente, si me permitieran rápidamente compartir pantalla. No sé si Laura o Heidi me pudieran habilitar 2 segundos esto. Ya, creo que ya la tienes habilitada. Ya la tengo, muy bien. A ver, voy a compartirles. Este documento que ustedes ven ahora mismo en su pantalla, sí lo pueden ver, ¿no? Sí, ahí lo veo. Bueno, este documento fue emitido por el comité que mencionó Ángela hace unos minutos, el Comité Europeo de Protección de Datos, o European Data Protection Board. El EDPB emitió muy rápidamente, el 23 de julio de 2020, las FAQs que ustedes ven ahí. Esta es la versión en español. No es totalmente oficial, pero está bastante bien la traducción. Con independencia de todas las preguntas que les recomiendo consultar de este documento, hay una que de manera específica habla de: utilizo un encargado de tratamiento que procesa datos bajo mi responsabilidad. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer si dicho encargado transfiere datos a Estados Unidos? Primer punto. Segundo punto, ¿qué puedo hacer para seguir utilizando los servicios de mi encargado de tratamiento si el contrato firmado de conformidad con el reglamento indica que los datos pueden transferirse a los Estados Unidos o a otro país tercero? Este es el caso típico de los subencargados como Amazon, como Microsoft, que terminan los datos en la nube. Y esto es muy importante porque nos dice el Comité Europeo: la única solución es negociar una cláusula adicional o enmienda al contrato que prohíba las transferencias a los Estados Unidos. Los datos no solo deberán almacenarse, sino también gestionarse en un lugar distinto a los Estados Unidos, y no puedo renegociar de manera satisfactoria, conforme al derecho de la Unión Europea, la transferencia de los datos hacia los Estados Unidos. Estar leyendo que una de las soluciones sea parar el flujo de los datos hacia los Estados Unidos, pues evidentemente es algo muy serio. Y pocas personas pueden permitirse negociar o parar su negocio conforme a estas recomendaciones del Comité Europeo de Protección de Datos. Pero lo cierto es que esa es la recomendación y además la consecuencia de la sentencia. Cuando no se puede garantizar que los datos van a ser tratados de conformidad al reglamento, la consecuencia jurídica es suspender la transferencia hacia los Estados Unidos u otros países que no ofrezcan protección adecuada y, en su caso, comunicar a la autoridad de control pertinente que se van a hacer esas transferencias. Entonces, creo que estamos subestimando los efectos de la sentencia a nivel corporativo. Evidentemente, una reunión como la que estamos teniendo el día de hoy no subestima, porque estamos viendo que sí tiene importancia. El tema va a ser que difundamos las malas noticias, porque estamos hablando de consecuencias bastante importantes, ¿no? Claro que sí. Sí, la verdad, esto es un tema de bastante importancia y de unas repercusiones transfronterizas, definitivamente. Bueno, yo creo que vamos a continuar con una pregunta que ya ambos han manifestado su interés en hablar en el artículo 49 del GDPR. Entonces, pues bueno, no sé si Ángela María quisiera comenzar hablándonos un poco sobre qué son las excepciones que trae este artículo 49 y por qué se vislumbra como alguna de las opciones que las empresas estaban bajo el escudo de privacidad. Claro que sí, Laura, muchas gracias. Efectivamente, el Reglamento de Protección de Datos Europeo
pues trae varios artículos sobre las transferencias. Nos hemos referido al artículo 45, al artículo 46, que son los de cláusulas estándar, el de normas corporativas vinculantes, el de adecuación, que es en esa lista de países que la Comisión puede decir que están o no, que están, digamos, tienen un nivel adecuado de protección de datos, en el que estaba Estados Unidos bajo la luz del escudo de privacidad, y ahora pues ya no va a estar. Y el artículo 49 lo que presenta son unas excepciones que dice: cuando ninguna de las cosas anteriores que están establecidas y que acabo de mencionar se puedan usar, digamos, hay otras maneras de hacer la transferencia de datos personales a terceros países. Y entonces hay varias opciones, hay 6 o 7 opciones. Una de ellas es el consentimiento explícito que haya dado el titular para la transferencia de los datos personales. Pero ese consentimiento explícito explica el tribunal, y explica también el Consejo de Protección de Datos Europeo. En el caso específico de Estados Unidos, el consentimiento tiene que ser antes de que se presente la transferencia, y tiene que advertir que existen riesgos porque el país al que se le va a transferir la información no es un país con un nivel adecuado o equiparable al de la protección de datos europeo. Entonces, pues no es como, ¿da usted consentimiento para transferir sus datos a otro país? Sí, sino que hay que advertirlo y advertir los riesgos y decir, pues esto seguramente va a estar, o sea, esta transferencia va a incumplir los estándares que tiene la Unión Europea para el tratamiento de sus datos personales. Ese, digamos, bueno, es una de las opciones. Otra de las opciones es que la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato, o que esté en interés del titular, o del titular del dato personal para realizarse. Que la transferencia se dé por razones de interés público, o que se dé por razones de defensa de una reclamación, o para proteger los intereses vitales del titular. Digamos, esas son las excepciones que trae a grandes rasgos, y pues para no entrar como en mucho tecnicismo, son las que trae el reglamento. Y el tribunal ha dicho, y pues el Data Protection Board también ha dicho, que se pueden usar, por supuesto, esas excepciones, pero con todo, digamos, bajo el marco, específicamente hacia Estados Unidos, todo bajo el marco, digamos, la premisa que hay, y lo repito, es: recuerde que el marco de regulación de protección de datos de los Estados Unidos no es equiparable al de Europa. Es más bajo y no es adecuado en términos de protección de datos europeo. Entonces, eso en cualquier caso hay que advertirlo. Y también esas excepciones que trae el artículo 49, por ejemplo, son también claras en decir que cuando se den esas transferencias a través de esas excepciones, las transferencias no son transferencias recurrentes, sino ocasionales. Lo cual es muy importante, porque entonces esto no reemplaza, estas excepciones no reemplazan por ejemplo, lo que hablábamos ahora del cloud, pues que el almacenamiento en nube, pues no es ocasional, es una cosa permanente. Entonces ahí no se podría usar, no se podrían usar esas excepciones, porque la transferencia, digamos, es recurrente y es permanente y hace parte esencial, pues, obviamente, del contrato. Entonces, sí, digamos que están esas excepciones que se pueden usar, pero yo creo que estamos como en un punto en el que hay que repensar todo ese esquema de las transferencias, y volver, digamos, que las empresas realmente se hagan responsables de ese tránsito que hacen de un país a otro de los datos personales. Y aquí, digamos, añado a eso, que lo que les conté al principio, que el escudo de privacidad quedó anulado desde el momento en que salió la decisión. No hubo como un periodo de transición que dijera, bueno, dentro de 30 días va a quedar anulado y prepárense, sino fue, no, pues ya, a partir de este momento ya quedó anulado. Entonces, pues ha habido cerca de 150 denuncias o más
lo que llamaríamos en Colombia un equiparable a una tutelatón, esto es como una denunciatón de empresas que siguen haciendo transferencias de la Unión Europea a Estados Unidos, pues porque sí, pues si venían haciéndolas y contratos, digamos, de tracto sucesivo, pues que es que yo te transfiero todo el tiempo y eso además como, pues esto no estamos hablando que son cajas o paquetes que se llevan en un container, sí, que las ponen en un barco y van a viajar a Estados Unidos, pues no, esto es la nube digital, el internet, pues eso pasa todo el tiempo y es un poco imparable. Pues ha habido también una cantidad de denuncias adicionales porque se está incumpliendo lo que ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo, que es pues que se anula, o sea, es nulo seguirse amparando en el escudo de privacidad. Entonces, pues todo esto para decir que las excepciones pues son claramente excepciones y no es como solamente una alternativa que uno dice, ah, bueno, pues no, teníamos la opción A que ya no existe, entonces usemos la opción B, C y D. Es algo que hay que repensar y pues está, digamos, yo creo que realmente lo que está pasando aquí es algo que, como Héctor lo mencionaba, no es nuevo, ni era que no nos hubiéramos dado cuenta, ni que la Unión Europea tampoco supiera, pero es, pues sí, definitivamente la Unión Europea no se siente cómoda con los estándares de protección de datos de los Estados Unidos. No lo siente, no está cómoda con eso y por muy escudo de privacidad o safe harbor o lo que hubiera, esos han sido más bien como soluciones temporales, pero la esencia es que hay dos estándares muy diferentes y que la Unión Europea y los países, digamos que pues que siguen muy de cerca el GDPR, pues no conversan los dos estándares no conversan en ahí, pues yo creo que es que hay que repensar es un poco los datos personales como tal o la protección de los datos personales como tal, viéndolo en que es una cosa que existe, no va a parar y que hay que buscar cómo hacerla viable y hacerla sostenible, porque Estados Unidos no va a cambiar sus estándares de pronto con el régimen de protección de datos de California es ya, digamos, como un avance, pero pues estamos hablando de una cosa muy, muy localizada solamente en uno de los estados, pero el estándar de protección de datos de los Estados Unidos no va a cambiar, también es una manera, pues como en todo, o sea, la protección de datos y todas las otras cosas que sabemos que los datos personales finalmente son, pues son un activo importantísimo para las empresas, la información es importantísima para las empresas y también eso genera poder económico y político y yo creo que también es una manera de Estados Unidos de decir, pues yo sigo haciendo lo mío como lo he venido haciendo y pues al que no le guste, pues que no los traiga los datos aquí o miren a ver cómo no los van a traer. Es decir, es como tratar de parar el viento y decir, no, es que el viento no va a llegar hasta Estados Unidos. Pues no, sí va a llegar hasta Estados Unidos porque no hay manera de parar el curso de las cosas. Lo que hay que hacer es generar unos nuevos estándares y de pronto estándares no a nivel país, sino a nivel empresas y habrá seguramente estoy segura, muchísimas empresas en los Estados Unidos también comprometidas con estándares superiores de protección de datos a los que tiene el país como tal. Y yo creo que ahí es a donde vamos a apuntar. Bueno, muchísimas gracias, Ángela María, por esta visión que nos brindas. Y bueno, yo creo que le doy la palabra a Héctor para que hablemos de esto y estamos ya como llegando al final, vamos casi que a concluir. Entonces, bueno, Héctor, tienes la palabra. Sí, yo creo que es bien importante y obviamente Ángela lo tiene en la mente porque es ampliamente conocido, aunque yo voy a confesar qué fue lo que me pasó, porque claro, el artículo 49 es una tentación ahí, abierta, porque es la excepción a todo lo demás. Es una excepción a las decisiones de adecuación y es una excepción a las garantías adecuadas que también están establecidas en el propio reglamento. En la pantalla ustedes ahorita van a ver un documento que también ha emitido el Comité de Protección de Datos de la Unión Europea, el Comité Europeo de Protección de Datos, como ustedes pueden ver ahí, específicamente hablando del artículo 49. ¿Por qué el Comité Europeo de Protección de Datos se toma la molestia de emitir unas directrices específicas sobre la aplicación del artículo 49? Pues porque es una tentación tan grande como la que les estoy comentando. Porque pareciera ser que si no me funciona todo lo demás, pues entonces me voy directamente a las excepciones de ese artículo. Y ya tengo, como les comentaba,
barra libre para comenzar a mandar datos bajo esas excepciones, que incluyen el consentimiento, como ya mencionaba Ángela. No obstante, en todo este documento es cortito, 18 páginas con texto realmente. En todo este documento ustedes van a ver que, como comentaba Ángela, estamos hablando de transferencias ocasionales y no repetitivas, como es precisamente un servicio de hosting, donde yo permanentemente estoy mandando los datos, donde permanentemente mis datos son guardados. ¿De acuerdo? Entonces, el comité toma en cuenta que tanto en los considerandos como el propio lenguaje del artículo 49 habla de transferencias ocasionales, habla de que estas no ocurran de manera regular, porque si no, estaríamos abusando ya de estas excepciones. Es verdad que a día de hoy pareciera que tanto el consentimiento como el cumplimiento de una relación contractual pareciera ser la solución vía artículo 49 para llevar a cabo las transferencias internacionales que ya no podemos hacer vía Privacy Shield. Pero esto implicaría decir también que realizaste un análisis mediante el cual las cláusulas contractuales tipo tampoco pueden ser utilizadas en el caso concreto, ¿sí? Y entonces tendrías además que justificar en un momento dado por qué no puedes utilizar ni una cosa ni la otra para hacer uso de las excepciones del artículo 49, ¿sí? Entonces, este artículo 49 no es el salvavidas a las transferencias internacionales después de la sentencia Schrems II, definitivamente no lo es. Sí es verdad que visto el análisis y las recomendaciones emitidas en este documento del Comité Europeo, sí es verdad que pareciera que deberíamos de utilizar el artículo 49 en estos casos. Y como he comentado con algunos compañeros en España, es posible que el Comité Europeo debiera quizá llevar a cabo un análisis o revisar sus directrices para ser menos estricto en la aplicación de este artículo 49. No olvidemos que en el punto 202 de la sentencia Schrems II, el tribunal nos dice que la anulación de la decisión de Privacy Shield no supone la creación de un vacío legal y nos comenta que conforme al artículo 49 del reglamento, la anulación de dicho artículo establece de manera precisa las condiciones en que las que pueden tener lugar transferencias de datos personales a terceros países en ausencia de decisiones de adecuación y en ausencia de garantías adecuadas previstas en el artículo 46. Entonces, sí contempla en la sentencia Schrems II el propio tribunal, inciso 202, insisto, de la sentencia, sí contempla que podamos utilizar el 49, pero hay una expresión que de manera recurrente aparece a lo largo de toda la sentencia y les recomiendo muchísimo tener en cuenta cuando arreglen o quieran arreglar una situación de transferencia internacional. Caso por caso. Caso por caso es la tónica específica de aplicación hoy en día de las transferencias internacionales. Tendremos que analizar caso por caso quién y hacia quién transfiere los datos, quién y hacia dónde transfiere los datos, cuál es el destino de estos datos, cuál es el régimen jurídico existente en el país de destino, a qué actividad se refiere. Me refiero a datos de transferencia de clientes, datos que implican datos sensibles, datos de empleados, datos de candidatos, qué tipo de datos estamos tratando en esta transferencia. No va a ser tan sencillo como que fírmame estas cláusulas de siempre y a seguir con el negocio. Por supuesto que se podrá hacer, sí. Colombia ya sufrió en su momento críticas por haber aceptado a Estados Unidos como un destino seguro después de la invalidez de Safe Harbor, y Colombia, la superintendencia aceptó a Estados Unidos como un destino seguro sin siquiera contar con un marco como Privacy Shield. Eso es la realidad. Entonces, evidentemente, si un país como Colombia o México o Chile o cualquier otro de Latinoamérica va a aceptar que Estados Unidos es un país de destino seguro, también tendrá que autoevaluarse y nosotros como abogados vamos a tener que autoevaluar los destinos
y las empresas y las actividades que están implicadas en estas transferencias de datos, y no lo tenemos fácil. La sentencia, cuando habla del caso por caso, nos está dando mucho trabajo a nosotros a la hora de asesorar a los clientes y responsabilidad a la hora de decirles si es o no posible llevar a cabo las transferencias, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho leer esos dos documentos que hablamos, la sentencia, evidentemente, y que no crean que con el artículo 49 ya se salvó el día, porque no es así. Todavía hay mucho más que estudiar ahí. Héctor, muchas gracias. Bueno, ya nosotros se nos está acabando el tiempo, pero quisiéramos cerrar con esta última pregunta y a manera de conclusión para que en 2 minutos cada uno nos cuente en su perspectiva qué viene, qué va a pasar. Ya se hablan de unas posibles nuevas negociaciones entre Europa y Estados Unidos, pero de manera muy corta, yo creo que iniciemos con Ángela este espacio ya de conclusiones. ¿Qué viene? ¿Qué piensas que viene, Ángela? Bueno, pues yo pienso un montón de cosas, entonces voy a tratar de resumir lo que pienso, decir Cortico. solo un par de ideas. La primera que pienso es la lista de países con adecuada protección de datos que tiene la Unión Europea se va a quedar ahí. O sea, había 13, ahora hay 12 y seguramente o se va a reducir porque dice que hay que revisarla cada 4 años o con seguridad no se va a aumentar. Yo no creo que la Comisión Europea se arriesgue a seguir poniendo países en la lista cuando está como esta situación. Eso por un lado. Por otro lado, siento que la carga para las empresas y para los responsables de exportar e importar datos va a aumentar cada vez. Los estados, digamos, como que yo siento que obviamente van a querer seguir garantizando y teniendo estándares y publicando cuáles son sus estándares de protección de datos, pero le van a dar la carga a las empresas. Y ahí para contestar alguna de las preguntas que vi por ahí en el chat. Yo creo que sí, las empresas van a tener que tener cada vez más responsabilidad. Hay que lo que va a pasar es que es la responsabilidad de un activo que uno tiene saber dónde lo va a poner. Y para qué lo va a poner y con qué finalidad, a quién se lo va a entregar, qué tipo de información es la que va a entregar y para qué la va a entregar, si es necesario mandar esa información o no mandarla y cómo, y también desde la fuente saber cómo uno quiere que, por ejemplo, alguien almacene, por ejemplo, su información, si ya encriptada, anonimizada, bueno, anonimizada ya no sería en muchos casos dato personal, pero si encriptada o pseudonimizada o de otra manera, entonces yo sí creo en eso. Y lo otro que creo que va a pasar, que es donde viene, digamos, lo disruptivo y la innovación, y ya está pasando, es que va a haber empresas, no países, sino empresas que van a decir, mire, ¿sabe qué? Yo soy el as de la protección del dato personal. Yo, por ejemplo, soy un servicio de cloud, le aseguro 100% que nadie lo va a vigilar, nadie lo va a mirar, porque yo soy la caja fuerte realmente de sus datos personales independientemente de donde yo esté. Y ahí ya hay empresas que lo están haciendo y yo creo que eso es innovación. O sea, lo que va a seguir pasando es que este activo que son los datos personales, que sabemos que cada vez cobra más importancia, que son datos que se multiplican, que se pueden usar por muchas personas a la vez, pues ese valor que tienen esos datos, pues se va a seguir protegiendo, intentando proteger y se van a crear mecanismos empresa, y ahí sí caso por caso, como dice Héctor, para proteger los datos. Eso es en líneas generales lo que yo pienso. Muchas gracias, Ángela Ay, María. pero antes de darle la palabra, perdona, a Héctor, y por si acaso no nos dan más la palabra, muchas gracias por esta interesante charla y pues por darme la oportunidad de participar aquí. Claro que sí. Bueno, Héctor, cuéntanos en 2 minuticos qué viene. En 2 minutos adicionales, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Ángela y bueno, yo me suelo caracterizar por ser un poco pesimista o realista, según con quien hable, a la hora de hacer adivinanzas o predicciones del futuro. La Comisión Europea ya nos había sorprendido con el segundo intento, incluso con el propio nombre que le puso al experimento, ¿no? Privacy Shield, que sonaba un poco a Avengers. Y bueno, no sabemos realmente qué va a resultar en el tercer intento para regular este intercambio de información desde la Unión Europea hacia Estados Unidos. Es verdad, como ya decía Laura, que ya se está trabajando,
ya se están discutiendo cuál va a ser el siguiente intento, el siguiente marco que lo permita. Mientras tanto, no olvidemos que en el documento de preguntas frecuentes que el Comité Europeo de Protección de Datos emitió, retoma o enfatiza mucho el tema de lo que se llaman las medidas adicionales. Las medidas adicionales son aquellas que tienen que adoptar las partes que utilizan cláusulas contractuales tipo o normas corporativas vinculantes para garantizar que aún, además de adoptar estas cláusulas contractuales tipo que no solamente tienen que firmar, tienen que revisar cuáles son estas medidas adicionales que van a implementar para asegurar que sí se rinde un nivel de protección adecuado. El propio comité lo está diciendo, no sabemos cuáles son esas medidas adicionales, todavía no las hemos analizado. A nosotros nos sorprendió tanto como a ustedes la sentencia del tribunal, y en la página 5 indica expresamente, el Comité Europeo está estudiando en qué podrían consistir estas medidas adicionales y facilitará indicaciones adicionales. Entonces, esta telenovela todavía no se acaba. Vamos a tener más documentos y posicionamientos por parte del Comité Europeo de Protección de Datos en cuanto a esas medidas adicionales. Hay gente que ya está hablando de cumplir con los estándares internacionales, como la 27001, para poder ofrecer esas medidas adicionales, y algunas otras organizaciones internas que lo garanticen. Definitivamente vamos a ver todavía soluciones imaginativas, como dice Ángela, seguramente. Y espero yo, y esa sería mi parte quizá un poco no tan optimista, esperemos que esto no suponga alimentar el fraccionamiento del Internet en el mundo, ¿no? De tal manera que sí se territorialicen servicios y que entonces la gente empiece a empezar a guardar los datos en territorios porque no se pueden enviar a otro lugar porque son sujetos de espionaje, ¿no? Y la gente empiece a ensimismarse cuando realmente el Internet era otra cosa, pensada precisamente para lo contrario. Entonces, pues, estemos pendientes todavía de lo que el Comité Europeo nos va a decir próximamente. Héctor Guzmán, Ángela María Noguera, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día Muchas de hoy, gracias. por brindarnos sus opiniones. Bueno, en el chat Heidi les dejó una breve encuesta para que nos comenten qué temas de interés les gustaría escuchar en los próximos eventos de este ciclo de charlas. Hablemos de protección de datos y privacidad, y yo los dejo con nuestra directora ejecutiva Heidi Balanta para que pues nos cierre este evento. Heidi, Bueno, adelante. Gracias, Laura, Héctor y Ángela, excelente. Mil gracias por esos aportes tan valiosos. Creo que hoy hemos aprendido bastante. Increíble el conocimiento que tienen ambos de estos temas y que por supuesto nos ilustra a nosotros. Yo me va a pesar, se quedan varias preguntas en el chat, de hecho unas opiniones súper interesantes de Rafael, creo que equilibra también la carga con otra visión que se tiene. Claramente creo que nos pone un tema muy difícil a las empresas colombianas y la carga también de cumplimiento de lo mismo. Yo les agradezco muchísimo, en serio, estas dos personas pues son expertos en estos temas, y gracias por el tiempo, Héctor y Ángela, por este tiempo, por compartir con nosotros. Los invitamos a que pues consulten nuestra página web, escueladeprivacidad.co, y los invitamos también que nos escriban porque son 6 charlas. Inauguramos esta charla con Ángela y con Héctor, pero son 6 del ciclo y se vienen temas muy interesantes, y los expositores, como lo dice Gabriela, que son excelentes, también van a venir otros expositores que seguramente nos van a ayudar a ilustrar y a mejorar este conocimiento en estos temas. Mil gracias a los participantes, a los asistentes, en serio, mil gracias por su tiempo. Un aspecto final, les queremos decir que las personas que asistan a las 6 charlas, 6 charlas van a tener un certificado de asistencia, pero siempre y cuando si participan en estas 6 charlas que vamos a hacer hasta el mes de noviembre. Eso es como lo que le queríamos decir al inicio de la charla. De nuevo, Héctor y Ángela, mil gracias por participar, que estén muy bien. Un saludo a todos, a los asistentes. Muchas gracias. Y Ángela, muchas gracias a todos. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Marcela, hasta luego. Chao, Caterine, mil gracias, que estén bien. A ti, Alondra, que estés muy bien. Carol, todos, Rafael, mil gracias por estar. Marisa también, Gabriela, que estés muy bien. Edinson, gracias. Juan, también a ti por participar. Que tengan también excelente día. Hasta luego, bye bye.